Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Hernández Tapia, soy estudiante, bueno, ahora de doctorado en Culturas Medievales en la Universidad de Barcelona, pero yo estudié aquí en la UNAM, cursé la licenciatura y la maestría en Historia en estas aulas, no sé cuántas veces estuve por acá, y bueno, el día de hoy me toca platicar sobre pues, un poco mi experiencia como medievalista, no solo en México, sino en España, un poco de mi formación y un poco de lo que hago pues en mi día a día, ¿no? Como mi línea de investigación. Yo entré al medievalismo de una manera muy curiosa, ¿no? El primer acercamiento fue jugando Age of Empires, como creo a muchos nos pasó. Y ya cuando llegué a la carrera sin saber qué iba a hacer acá, bueno, pues la primera clase tuve, y esto no dejo de recalcarlo, tuve la suerte de encontrarme a un queridísimo colega, un queridísimo profesor, el doctor Martín Ríos, que bueno, en su momento en clase de comentario de textos se puso a hablar sobre la Edad Media, ¿no? Y desde ahí esto pues, no paró para mí. Fue encontrar lo que más me gustaba pues, posiblemente en esta vida y bueno, durante la carrera me encontré a grandísimos profesores que ahora tengo el privilegio de poder llamar colegas o algunos amigos, como el doctor Diego Améndola, el doctor Rubén Andrés, que ya no está aquí en la UNAM, Ana Clara Aguilar, la maestra Ana Clara Aguilar, la doctora Cintia Maciel. También tuve la oportunidad de tomar clases con el doctor Rubial, es decir, creo que tuve la suerte de poder ser alumno de casi todos los medievalistas de aquí de la facultad, y eso para mí fue invaluable. En realidad yo empecé sin saber muy bien qué hacer dentro del mundo del medievalismo, y bueno, uno de los consejos que me dieron todos los profesores fue aprender idiomas, ¿no? En este sentido, entrarle al francés, el inglés ya lo hablaba bastante bien, y bueno, posteriormente, dándome de topes, entendí que tenía que aprender latín, que pues, es algo que puedo aprender eventualmente y que me ha servido mucho. Y bueno, durante estos 4 años que cursé aquí la licenciatura, pasé de querer estudiar judíos en la Cataluña medieval a terminar estudiando lo que a día de hoy es mi línea de investigación, o una de las líneas que pretendo desarrollar, que es la ira y la misericordia regia en la historiografía de la península ibérica entre los siglos XII hasta el XV a veces, ¿no? ¿Qué es esto de la ira y la misericordia regia? Bueno, pues es una manera que tenían los reyes de hacer ejercicio del poder real, ¿no? Es decir, en momentos de conflicto se enfrentaban ante su nobleza o ante otros monarcas y bueno, tenían que acudir a la batalla, ¿no? Una vez que triunfaban, que sometían a aquel rebelde, a aquel otro monarca o otro noble que quería combatir contra ellos o combatía contra ellos, lo sometían y bueno, había una posibilidad de que si el vasallo o el rey que había sido derrotado suplicaba misericordia, suplicaba clemencia, bueno, el rey lo perdonase, ¿no? Era una manera de consolidar o de mantener su poder por sobre todos sus vasallos o en territorios, o incluso de ganar nuevos territorios. Y sobre todo de mantener la fidelidad de sus vasallos, porque en el momento que estos se arrepentían y le juraban fidelidad, bien retenían sus posesiones o podía ser que incluso recibieran más beneficios. Esto con la finalidad de conseguir, bueno, el rey consolidar sus redes de clientelazgo para preservar el poder. Ahora, esto no siempre funcionaba así. Podía ser que, si bien el vencido se decidiera a pedir perdón, pero no someterse ante la autoridad real, bueno, pues podría ser exiliado. O bien, bueno, simplemente no se sometía y moría o era duramente castigado, ¿no? Este mecanismo se volvía parte de la justicia aplicada por el rey, en tanto que, bueno, pues en el entendido de que no hay un castigo tan fuerte, pero tampoco hay una falta de pena ante
ante la felonía, ante la ofensa al rey, bueno, pues se considera como parte de la justicia. Y es un mecanismo que he encontrado, bueno, en primer lugar encontré que aplicaba no solo a Alfonso VII en mi tesis de licenciatura, sino también otro tipo de señores, ¿no? Como obispos, en el caso de Diego Gelmírez, que, como les digo, fue algo que investigué en mi tesis de licenciatura, o incluso no solo en la corona de Castilla, ¿no? Sino también en la corona de Aragón. Encontré que se hacía uso de esta prerrogativa en, bueno, por ejemplo, los casos de Jaime el Conquistador o Pedro el Ceremonioso. Todo esto lo fui viendo en crónicas, en autobiografías, en diversos textos, diversas fuentes medievales, de, como les decía, desde siglos XII hasta siglos XIV, XV incluso, ¿no? Y toda esta experiencia que tuve, no solo en investigación, que una parte fue en la pandemia, por cierto, y bueno, en clases con mis profesores tanto en licenciatura como en maestría, me dieron la oportunidad de tener pues, muchas herramientas para lo que fue mi siguiente paso. Después de que acabo la maestría, se me ocurrió, y bueno, después de un par de años trabajando, juntando dinero, se me ocurrió que bueno, era el siguiente paso a seguir era irme a España, ¿no? En tanto que mis fuentes están allá, los temas que me interesan, mis inquietudes se encontraban pues más relacionadas con la península. Bueno, pues decidí lanzarme a la aventura, porque eso fue para mí, ¿no? Una aventura en la Universidad de Barcelona, en la maestría en culturas medievales, que bueno, creo que dentro de todo lo que tuvo, que no fue precisamente la experiencia más positiva, pues sí me enseñó algunas cosas, ¿no? Pero dentro de esta mezcla de situaciones rescato varias cosas, ¿no? Y es que la formación que aquí en México y concretamente en la UNAM recibí como medievalista es de verdad invaluable. El esfuerzo que hacen los profesores que ya mencioné por ayudarnos, por enseñarnos a pensar, por ayudarnos a recabar fuentes, a buscarlas, por enseñarnos a buscar bibliografía y hacer redes que nos permitan trabajar desde aquí con la dificultad que eso implica, es decir, no tener las fuentes digitalizadas o no contar con la bibliografía más actual o incluso, bueno, el hecho de no poder ir al archivo como otros de nuestros colegas sí pueden hacer, que agarran el metrobús, se van a la GN y trabajan tan contentos como siempre. Eso nosotros no lo tenemos. Entonces, esa inventiva que tenemos que tener, ¿no? Esa creatividad para el análisis de fuente, para la búsqueda de temas, de preguntas, de todo eso, creo que es algo que para mí me parece invaluable, ¿no? Y otra cosa que debo agradecerles, y esto ya va para toda la plantilla de la carrera, de la facultad, es haber aprendido a diferenciar entre tendencias historiográficas, entre diferentes escuelas, porque a veces creo que no se le da el crédito suficiente a eso, ¿no? Y cuando te enfrentas a otras formas de hacer historia, te das cuenta que eso es una herramienta que te permite entender, ¿no? Qué es lo que se ha escrito sobre ciertos temas, ¿no? Desde dónde se ha escrito, los postulados históricos, desde dónde se escribe, que muchas veces, y es el caso al que me enfrenté en España, no siempre se tiene tan claro. Es decir, si bien nosotros no tenemos esa facilidad para tener el acceso a las fuentes, entender cómo otros historiadores han trabajado, desde qué perspectivas y qué se ha escrito sobre el tema y cómo se ha escrito sobre el tema, nos permiten pues dar esa otra perspectiva, ¿no? Entender con una profundidad diferente, ¿no? Si bien no tenemos todavía esa experiencia de ir al archivo y leer y hacer paleografía en latín y leer en latín, que pues bueno, por nuestra formación no lo tenemos, pues sí hay otros elementos con los que podríamos decir, competir o bueno, aportar, ¿no? Y creo que esa parte, ¿no? de
haber ido a aprender el trato de fuentes de archivos, las diferentes tipologías documentales que hay, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Enfrentarme a cosas como fuentes notariales, testamentos, actas de matrimonio, etcétera, ha sido pues una experiencia muy enriquecedora para mí como medievalista, ¿no? Insisto, hay que poner en perspectiva y agradecer lo que aquí nos han enseñado, y que bueno, pues si hay la oportunidad, como la tuve, de ir a complementar esa formación, bueno, pues tomarla, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que de verdad aquí los profesores, en cuanto a cuestiones teóricas, metodológicas, historiográficas, nos han formado muy bien, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros para ir allá? Bueno, pues aprender a tener esta práctica en el trato de fuentes, de verdad, y no puedo dejar de insistir en aprender latín desde aquí, intentar tener la mente abierta, ¿no? Hacia también lo que allá nos puedan enseñar, lo que allá nos puedan aportar, pero sin por ello hacer menos nuestra formación acá. Más cosas. Creo que tener muy claro que el medievalismo se puede hacer desde este lado del Atlántico, tan es así que bueno, se ha hecho no solo desde el Dr. Ríos, sino nuestros colegas de letras, ¿no? Que llevan muchísimos años trabajando. Es decir, afortunadamente ya estas conexiones que se han podido hacer nos permiten trabajar desde acá. Y esa es otra también, ¿no? Como recomendación, ir empezando a hacer redes de medievalistas. Es decir, si tienes amigos allá que te puedan conseguir libros, que tú también puedas apoyarlos desde acá, en los congresos, que ahora está esta facilidad que nos ha dejado Zoom para participar, ¿no? Tuve la oportunidad en su momento de participar en congresos durante la pandemia o incluso antes de la pandemia, ¿no? Presentar mi trabajo en Leeds, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aprovechar todas esas oportunidades, ¿no? Y que los temas que uno va desarrollando desde aquí no solo son actuales, son válidos, y son a veces cosas que ellos pues no siempre o que dan por sentados o que no siempre se fijan, ¿no? Es decir, eso lo que el doctor Ríos siempre ha dicho, ¿no? Como esa distancia transatlántica nos permite pensar en otras cosas, ¿no? Y eso creo que hay que, insisto, de seguirlo desarrollando, seguir fortaleciendo esas redes desde este lado del Atlántico, con España, con Francia, con Inglaterra, y sobre todo que si se quieren dedicar al medievalismo, es importante que vayan para allá. Yo sé que no es tan fácil, sé que las becas son escasas, sé que ahorrándote lo de las cervezas del fin de semana, como siempre nos dijo el doctor Ríos, no siempre alcanza, y que se necesita un apoyo mucho mayor, porque pues, seamos honestos, esto necesita dinero. Pero se puede, de verdad es posible, trabajando, ahorrando, con el apoyo de la familia, con todos los apoyos que se puedan conseguir, pero de verdad es necesario. Y eso, ¿no? Que tenemos mucho por aportar hacia el medievalismo que se hace en Europa, desde México, desde Brasil, Argentina, Chile. Es decir, hay una capacidad de pensamiento, y ahora bueno, con los viajes un poco más sencillos, bueno, pues que se puede hacer, ¿no? Solo pues mi última, ya para ir cerrando, pues es eso, ¿no? No rendirse. Esto requiere de mucho trabajo, requiere de mucha imaginación, de demasiada, y no puedo dejar de recalcarlo, demasiada inventiva, aprender idiomas, de verdad. Si se quieren dedicar a esto, iníciense latín, o si quieren dedicar a judíos, iníciense en el hebreo o al árabe si les interesa el mundo del Andaluz. Y eso, ¿no? Seguir adelante, seguir intentándolo, y bueno, eso, ¿no? Gracias al esfuerzo de muchos colegas antes, ustedes o quienes vengan van a tener una formación de verdad, y no puedo dejar de recalcar esto, una formación muy completa.
que, bueno, pues solo lo que les decía, ¿no? Falta un par de elementos para decir que realmente somos medievalistas formados de manera íntegra, ¿no? O sea, ya nuestras limitaciones son estas, pero hasta ahí. Pues eso, ¿no? A leer mucho y a seguir trabajando muy, muy, muy duro, de verdad, yo los invito a eso.